Amén, hermana Meli. ¿Sí me escucha? Amén, mi hermana, lo escucho bien. Señor Jesús la bendiga, mi hermana. Amén, Dios le guarde. Dios le bendiga a todos los que están en esta mañana conectados. A nuestra hermana Diana, que tuvo la bendición de compartirme este momento. A todos ustedes, el Señor Jesús les bendiga. De verdad que es una bendición muy grande para mí poderle servir al Señor en esta buena parte. Bueno, vamos a tomar la palabra del Señor. Lo vamos a hacer en Isaías 40:31. Vamos a leer la palabra del Señor en esta mañana. Isaías 40:31. Dice, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Como el tema que por este mes está llevando a cabo es todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, el Señor me ha regalado un tema acá. Jesús es mi fuerza, Jesús es mi fortaleza. Amén. Entonces, para ello he tomado este texto de la palabra del Señor, de la cual nos dice que los que esperan en Jehová, y quienes estamos esperando en el Señor Jesús, somos todos nosotros. En Él tenemos nosotros la fortaleza para nuestra vida. En Él tenemos la confianza y la seguridad. En Él tenemos la fuerza que nosotros necesitamos para continuar en este hermoso camino que estamos nosotros caminando a diario, que llevamos nosotros momentos difíciles, momentos de dificultades, pero en el Señor Jesucristo tenemos nuevas fuerzas para continuar. Amén. Y en esta mañana el Señor nos quiere decir que aunque corramos, aunque nos cansemos, siempre estemos pensando que tenemos el Dios grande y maravilloso que nos fortalece. Si podemos mirar un poquito acerca de las águilas, yo he analizado algo en ellas y es que ellas cuando hay tormentas, cuando hay dificultad en la vida cotidiana de ellas, cuando hay alguien que las ataca, ellas se remontan a lo más alto porque son unas de las aves que vuelan más alto y pueden hacerle frente al enemigo que en el momento las va atacando. He mirado, por ejemplo, el águila es un ave muy sagaz, muy veloz, con mucha fuerza. Y esto nos quiere decir a nosotros también que nosotros tenemos el Dios Todopoderoso, más grande y maravilloso, quien nos fortalece, quien nos llena de su poder y quien nos enseña a nosotros por su palabra que aunque tengamos momentos difíciles, en esos momentos es donde nosotros podemos decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Porque no solamente en los momentos buenos y bonitos podemos decir esto, sino que lo podemos decir en los momentos más difíciles de nuestra vida. Cuando queremos nosotros cansarnos y sentirnos ahí agarrados de la tristeza, de las dificultades, pero ahí es donde nosotros debemos pensar que todo lo podemos en el Señor Jesús. Cuando el águila la ataca a ciertas otras aves de la tierra, un día miraba a un pajarito que se le montaba encima a pegarle, a hacerle guerra, ¿no? Y, y esos momentos de dificultad, cuando se nos remontan a nosotros los problemas, las dificultades, es donde nosotros debemos de entrarnos a la presencia del Señor y tomar esas nuevas fuerzas para continuar con el Señor Jesús, para continuar en su camino. Entonces yo miraba que esta ave, entre más vuela ella, el sol no le hace, el aire tampoco. Y entre más ella sube, entonces el enemigo que está encima de ella queriéndola derribar, se tiene que tirar de allá porque no aguanta la fuerza del aire, no aguanta el sol, no aguanta el tiempo en que ella está en lo alto. Y entonces tiene que caer. Y así pasa con nosotros.
Cuando nosotros más buscamos del Señor, más dificultades a veces llegan, más problemas, pero no debemos de poner cuidado en estos problemas porque tenemos el Dios Todopoderoso que en esta mañana nos enseña por medio de su palabra que aunque vengan tormentas y dificultades, en el Señor lo tenemos todo. Amén. Entonces quiero leer otra parte acá de la palabra del Señor. Dice, no temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Entonces el Señor en esta mañana nos dice que no temamos, que no desmayemos, porque el Señor es nuestro ayuda, porque Dios es nuestra fortaleza, porque Él siempre está ahí para ayudarnos. En los momentos que pensamos que estamos solos, no estamos solos, estimadas hermanas y hermanos. Estamos con el Señor Jesús, estamos de su mano y estamos caminando con Él, porque así nos lo dice el Señor por medio de su palabra, para que nosotros no desmayemos, ni pensemos en nuestra debilidad, sino que pensemos en el Señor Jesús que nos hace fuertes, porque en Él tenemos la fortaleza para nuestra vida, para nuestra alma y para estar nosotros cada día tomados de su santa mano. Amén. Efesios 3:16 nos dice de la siguiente manera, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. No estamos luchando solos. No pensemos, porque el enemigo a veces pone el pensamiento de que nos han dejado solos, pero a nosotros no nos han dejado solos porque nosotros cada día estamos tomados de la mano de Dios. Estamos tomados de su mano poderosa. Y cada día el Señor con sus caricias nos hace sentir que estamos confiados y seguros en Él por medio de su Espíritu Santo. Él es nuestro consolador, Él es nuestra fuerza. En el nombre de Jesús de Nazaret, en Él nosotros tenemos la victoria porque nos preparamos para seguir creciendo en el Señor. Y dice un texto en el 19, dice, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, que exceda todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos según el poder que actúa en nosotros. Como podemos ver la palabra del Señor a diario, nosotros nos fortalecemos en ella, porque en ella encontramos todo lo que nosotros necesitamos. En ella encontramos la confianza, en ella encontramos la seguridad, en ella encontramos el amor, en ella encontramos la fuerza que nosotros necesitamos para seguir caminando con el Señor Jesús. Porque en ella encontramos nosotros las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos. Por eso el Señor nos dice en esta mañana que no temamos, porque Él está con nosotros en todo momento, porque Él es el poderoso, Él es el rico en victoria para guiarnos a nosotros aún más allá de la muerte, dice la palabra del Señor. Que aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, no solamente en los momentos buenos debemos nosotros agradecerle al Señor, sino en todo momento, porque sabemos que Él es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que creemos nosotros poder saber del Señor. Entonces nosotros encontramos en este hermoso texto, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Nosotros encontramos cuando decimos todo es todo. Y cuando nosotros decimos que nos fortalece, aún nuestra fe es fortalecida en el nombre del Señor Jesucristo. Nuestra fe es una fe que debemos nosotros fortalecerla por medio de la oración y por medio de la confianza en el Señor Jesús. Y para ello también tenemos acá una cita de la palabra del Señor y lo vamos a tomar en Hebreos
11. Entonces les invito en esta mañana que cada momento que pasa, cada día que llega, estemos nosotros confiados en el Señor Jesucristo. Que estemos nosotros tomados de su poderosa mano, porque de ahí nadie nos puede mover. Y cuando decimos nadie ni nada nos puede mover de allí, es porque tenemos nosotros una fe que cada día crezca en el Señor Jesús. Una fe como la palabra del Señor nos lo muestra en Hebreos 11. Una fe tan bonita, tan grande como la de Moisés. Moisés fue un hombre que Dios usó en gran manera para hacer grandes cosas en medio de un desierto. Y a veces estamos pasando momentos difíciles que quizás se asemejan a un desierto espiritual, pero eso pasa cuando nosotros no nos acercamos al Señor Jesús como debe ser. No nos acercamos a Él, cuando nosotros no le adoramos a Él, entonces pasamos desiertos, pasamos dificultades. Pero en ello nosotros debemos aprender a confiar en el Señor y a estar seguros en el poder de su fuerza. Porque si no estamos seguros y confiados en el Señor Jesucristo, pues nuestra fe se debilita. Y pienso en esta mañana que cuando se escribió ese texto de que todo lo puedo en Cristo que me fortalece, quizás había una fe que había un problema en aquel momento, había un problema tan difícil y quizás la fe de este escritor estaba fallando, quizás estaba él ahí pensando que estaba solo, pero no, cuando nosotros creemos pensar estar solos, ahí es donde nosotros debemos fortalecernos en el Señor Jesucristo cada día. Para ello vamos a leer este texto de la palabra del Señor que nos dice de la siguiente manera: que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas y taparon boca de leones. Esto nos quiere decir en esta mañana que por la fe en el Señor Jesucristo nosotros podemos conquistar nuestras familias. Por la fe en el Señor Jesucristo podemos nosotros cerrar bocas de leones, y los leones son los dardos que el enemigo a diario pone a nuestro alrededor. Hay veces resultan ciertas propuestas, ciertas cosas, pero en el nombre de Jesús podemos vencer todo esto, porque así como ellos alcanzaron a ser unos hombres revestidos del poder de nuestro Señor Jesucristo, para tener la autoridad para confiar en el Señor y para hacer que la palabra de Dios efectuara en el momento necesario, entonces ellos tenían el poder del Señor Jesucristo, y nosotros nos ha sido invocado el nombre del Señor Jesús y tenemos ese poder en nosotros. Para ello viene a mi mente, en una ocasión yo salía de aquí de la casa para la iglesia a hacer el trabajo en cafetería, y saliendo de aquí de la casa me abordaron unas personas para robarme en ese momento, en esa mañana, tirando como a las 5:40 de la mañana, donde la cuadra está sola, bastante sola. Y, y yo miré a esas personas y el Señor puso en mi corazón y el pensamiento: la van a robar. Pero yo me hice la que no los analizaba. Cuando sí, Señor, los sentí aquí al lado mío y al mirar que me estaban amenazando con un cuchillo, yo lo único que me vino al pensamiento, Señor puso en ese momento, fue invocarlo a Él. Porque en los momentos buenos y en los momentos de felicidad tenemos a nuestro Dios a nuestro alcance en todo, como decimos, 24/7. Pero hay veces que nuestra fe está tan debilitada que nosotros buscamos ayuda en los seres humanos, sabiendo que ellos pueden fallarnos. Y en ese momento la única oportunidad que Dios me dio fue invocarlo a Él, porque siempre que nosotros tenemos una dificultad, no pensamos en otras cosas, sino que pensamos en nuestro Señor Jesucristo, en el poder de su gracia. Invoqué el nombre del Señor y lo hice con autoridad, y estas personas dijeron: vámonos de aquí, que ella es una hermana, dijeron así, se fueron. Gracias al Señor no robaron mis pertenencias, porque la verdad no eran
tampoco lo que llevaba era mío, era lo del trabajo de la cafetería. Pero el Señor en esta mañana nos dice que todo lo podemos en el Señor Jesucristo. Así como estos hombres llenos de fe, como nos habla aquí Hebreos 11, que nos demuestra un gran número de hombres que caminaron por fe, que fueron escogidos escogieron ellos antes de ser maltratados y antes ellos se esforzaron. Ellos aunque tuvieran momentos de debilidades, momentos de difíciles para seguir caminando con el Señor, pero ellos siempre tuvieron sus ojos puestos en el Señor Jesucristo, porque la palabra del Señor nos dice que debemos de tener nuestros ojos puestos en el Señor Jesús y confiar siempre en el Señor. Yo siempre le digo que el Señor dice en su palabra, puesto los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. Entonces el Señor nos dice en esta mañana que como Él es el Dios todopoderoso, Él es el grande, Él es el Rey maravilloso, nos ha dado a nosotros un arma para defendernos ante las acechanzas del enemigo. Y esa arma es el Espíritu Santo que hay dentro de nosotros y que nosotros lo sentimos a Él cuando de verdad nosotros cerramos nuestros ojos y nos humillamos en su presencia y dejamos que no sea nuestra vida la que va creciendo, que no se vea como decir el ser yo, sino que se mire a Él, que es nuestro Dios, que lo miremos a Él por la fe, que confiemos en Él porque Él es nuestro todo. Dice que a estos hombres, miramos el caso de Abraham. Abraham era un hombre que tenía un problema, tenía una dificultad y era que su esposa quería ser madre, pero no se le daba la oportunidad porque ella era estéril y ya era de bastante avanzada edad. Pero un día el Señor les habló que les iba a hacer descendencia y de ahí fue cuando nació Isaac. Y entonces de ahí en adelante nosotros podemos ver que la fe de esta mujer se fortaleció en el Señor. Pero llegó el momento difícil para él como padre, que fue cuando el Señor le habló que llevara a su hijo a cierto lugar para hacer un sacrificio. Pero él hubiera podido ponerse a decir cosas y a desobedecer al Señor. No, él tenía su fe y confiaba en el Señor que él iba a proveer lo que se necesitaba para aquel sacrificio. Él obedeció, por eso nosotros debemos de aprender a obedecer la palabra del Señor, a fortalecer nuestra fe, a fortalecer nuestra vida espiritual en el Señor. Llegando a este lugar donde estaba la leña, estaba el altar, pero no había el cordero para el sacrificio. Y el cordero era su propio hijo. Pero cuando él tomó a su hijo y fue a hacer el sacrificio, el Señor le habló, porque el Señor nos habla en los momentos más difíciles como también en los momentos más bonitos de nuestra vida ahí. Cuando nosotros tenemos ese momento de intimidad con el Señor, cuando nosotros tenemos esa oportunidad, esa bendición, ese privilegio, esa confianza en nuestro Dios, allí es cuando nosotros vemos obrar a nuestro Señor Jesucristo. Hay veces en nuestra familia llegan problemas, llegan dificultades, llegan momentos duros, como cuando nosotros estamos caminando y se forma una tormenta de un momento a otro, comienzan a haber dificultades como son los relámpagos, como son caer a veces árboles, hay una tempestad muy fuerte, pero allí en ese medio, ahí en ese momento debemos nosotros decir, Señor, aquí estoy. Señor, tú eres nuestro amparo, tú eres nuestra fortaleza, tú eres nuestra roca, tú eres nuestra salvación, tú eres nuestro refugio, porque en Él encontramos nosotros hombres en la Biblia registrados que apagaron fuegos impetuosos, que evitaron filo de espada, que sacaron fuerzas de la debilidad, que se hicieron fuertes en batallas y pusieron en fuga ejércitos extranjeros.
En esos momentos tan difíciles, en esos momentos tan tormentosos, es donde nosotros debemos sacar ese texto que dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, porque Él es nuestra fortaleza, porque Él es nuestro refugio, porque Él es nuestro todo. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Él es nuestro todo y a Él es que nosotros esperamos, porque Él nos dice en su palabra que no desmayemos, que siempre estemos tomados de su mano, que siempre nosotros confiemos en Él y lo esperemos en Él, porque yo siempre he dicho algo y lo que yo he dicho es que un día el Señor vendrá por su pueblo, pero ese día, cuando el Señor venga por su pueblo, yo quiero ser una de las que aunque yo orando le decía a mi Señor, Señor, para esto quiero leer este texto que tengo acá, que el Señor me ha regalado en esta mañana, momentos que nos da un aliento para continuar. Y dice la palabra del Señor en Primera de Tesalonicenses 4:16, 4:15, voy a leer. Dice, por lo cual os decimos estas palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que hayamos quedado hasta la venida del Señor, no pereceremos a los que durmieron. Dice, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Entonces yo digo en esta mañana de parte de nuestro Señor Jesucristo que no estamos pasando momentos por pasarlos, sino que estamos confiados y seguros en el Señor y de lo que el Señor nos ha revelado y nos ha llamado a hacer, que es perseverar en el Señor hasta el día de su venida. Un día yo orando le decía al Señor, Señor, tú conoces y sabes y ves todo de mí. Señor, en el momento que yo parta de esta tierra, de algo sí quiero estar segura, Señor Jesús, y es que de aquí en esta tierra yo quiero adorarte y hacerlo de mi mejor manera, de lo que yo pueda hacer lo mejor para ti, servirte de mi mejor manera, no hacerlo con arrogancia ni mucho menos, sino hacerlo como para el Señor, porque a Él le agrada cuando nosotros lo hacemos de buena manera. Y yo le decía, Señor, sí, aquí debo de adorarte y exaltar tu nombre y reconocer tu grandeza, porque hoy yo lo puedo expresar así y Dios me dio la oportunidad de conocerte y entender de que tú eres mi Dios, mi Salvador. Porque un día voy a estar quizás allí en la tierra y entonces allí ya no te voy a poder adorar como lo puedo hacer aquí ahora que estamos vivos. Por eso siempre yo digo, Señor, cuando me das esta oportunidad, Señor, que no me miren a mí, que te miren a ti, Señor, porque hay algo tan bonito, tan especial en nuestra vida y es poder sentirlo a Él en todo momento, es poderle agradecer al Señor Jesucristo la bendición y el momento especial que Él nos da. Bendito el nombre de Jesús. Dice la palabra del Señor que Él nos enseña a nosotros a poderlo oír, poder escuchar su voz, poder atenderlo a Él en el momento que el Señor nos habla, porque hay momentos tan duros, tan difíciles, que solo Dios nos ayuda a atravesar estos momentos. Por eso nosotros decimos en su palabra, entendemos y escuchamos en su palabra su voz y decimos nosotros que el Señor, no estamos caminando por caminar, sino que el Señor mismo con voz de mando, con, con esa voz tan poderosa, es la que nos va a levantar de ahí, del polvo de la tierra, o el que nos va a transformar para poder estar un día con Él. Qué bonito es poder nosotros estar seguros que si estamos allí en ese lugar, de ahí vamos a ser levantados, bendito el nombre de Jesús, porque hemos trabajado con nuestro poco conocimiento, hemos entendido que grande es el Señor Jesús y poderoso para hacer todas las cosas y para tener el poder con su Santo Espíritu para levantarnos de ahí donde nosotros estemos, para ser transformados si estamos aquí en la tierra,
pero lo importante de todo esto es poder estar uno preparado para irnos con el Señor. Poder nosotros decir en estos momentos que todo lo podemos en el Señor Jesucristo, que nos ha redimido con su sangre, que nos ha dado la oportunidad de ser salvos. Gloria al nombre del Señor Jesús. Gracias, mi Señor, por darnos esta oportunidad de ser salvos, por darnos esta oportunidad de aferrarnos a su palabra en esta mañana, Señor. Gracias te doy, Dios eterno, poderoso, porque sin ti nada somos, oh Dios eterno. Estamos confiados y seguros que vamos a oír tu voz, Señor, y que vamos un día a estar contigo por todos los siglos, por toda la eternidad. Vamos a tener la oportunidad de adorarte y de glorificar tu santo nombre, bendito el Señor Jesús. Entonces, para este momento ahí donde nosotros cada día debemos decir, Señor, estamos en ti y de ahí nadie nos puede mover, nada nos puede mover. En el nombre poderoso de Jesús. En esta mañana quiero dejarles este mensaje para que sea el Señor quien obra en nosotros, para que sea el Señor quien nos bendice, para que nosotros no pensemos que estamos solos, sino que el mismo Dios que te ha llamado, el mismo Dios que te ayuda en los momentos difíciles, el mismo va a estar con nosotros. Nosotros vamos a estar con Él adorando y glorificando su nombre. Quiero que voy a hacer una oración y decirle al Señor que muchas gracias por esta oportunidad. Soberano Dios del cielo santo, en tu presencia, oh Dios de la gloria. Quiero decirte, Señor, muchas gracias por darme la oportunidad, por darme la bendición cada día de amarte, de conocerte, de sentirte, porque tú eres bueno, Señor, porque para siempre es tu misericordia y tu fidelidad. Y por cada uno de nosotros que hemos escuchado en esta mañana esta palabra, que nos sea de bendición para nosotros, oh Dios de los cielos. Hoy podamos decir estas palabras confiados en ti, Señor, que todo lo podemos en ti, soberano Dios. Qué bonita experiencia y caminar en ti, soberano Rey de los cielos, bendito Salvador de la gloria. Gracias, Señor. Dios les bendiga, hermanas y hermanos. De verdad que el Señor es bueno y sigamos tomados de su mano en cada momento. Siento que te necesito cada día más, porque mi vida sin ti se acabará. En Jesús el tesoro que encontré, el amor que nunca imaginé tener. Quiero que vayas conmigo hasta el final, que tu palabra me alimente al caminar, que sea tu voz la que siempre yo quiera escuchar. Quiero enamorarme de ti cada día más, que me falta para respirar y así mi vida se quiera escapar, pero nunca me partes tú, pero nunca me partes tú, que se pierda todo lo material, comida, vestido, se han de acabar, pero nunca me partes tú,
pero nunca me faltes tú. Siempre quiero tu compañía, mi buen Señor. Que tu espíritu me guíe, sea mi protección. Anhelo cada día sentir el gozo de tu salvación. Para mí no hay mayor riqueza que sentirte, oh Dios. Que me falte el aire para ir sin mi vida se quiera escapar, pero nunca me faltes, pero nunca me faltes tú, que me pierda todo. Comida, vestido, sé, han de acabar, pero nunca me faltes tú, nunca me faltes tú, nunca me faltes tú, nunca me faltes tú. Nunca me faltes tú, Jesús. Y así mi vida pero nunca me faltes. Oh, no, pero nunca me faltes tú. Pero nunca me faltes, pero nunca me faltes, pero nunca me faltes, Jesús, pero nunca me faltes. Somos las mujeres, somos las siervas del Señor. El Ministerio Mujeres en las Manos de Dios te invita a hacer tus aportes voluntarios para apoyar nuestros proyectos sociales y evangelísticos. A la cuenta de ahorros del Banco Bancolombia, número 205-890-982-51, o al número de NECI 316-344-7111. Porque Dios ama al dador alegre. Únete a este gran proyecto espiritual. Dios te bendiga. La iglesia del Señor, esta es la iglesia del Señor, unida como ninguna, cumpliendo una gran misión. Esta es la iglesia del Señor.